Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentamos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra gran reunión de A&E. Hoy tenemos el orgullo y el placer de tener dentro de nuestro pilar de Ella Investiga el estreno de la nueva temporada de nuestra producción original Alto Frontera. Alto Frontera tiene muchas novedades, pero quizás la principal es que no solamente será la voz, sino ahora será presentada en persona por el reconocido y prestigiado actor Julio Bracho. Pero antes de conversar con Julio Bracho, vamos a presentarles a ustedes un video que presenta lo que va a ser Alto Frontera 2022. Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! Atento con el copiloto. Abre la puerta. Ven, baja. Baja acá. Positivo. Yo lo sabía. ¿Sí? Claro que sí. Pero era o venirme o que me mataran mis hijos. Contrabando, redes de narcotráfico y viajeros ilegales son algunos de los múltiples desafíos que enfrentan aquí las autoridades para garantizar la seguridad y ponerle un alto al crimen. ¡Párate ahí! ¿Para quién trabajas? No trabajo con nadie. Cerrado. Donde la ilegalidad no conoce límites. Ahí están las fuerzas de seguridad para detener su avance. Para marcar con firmeza, Alto Frontera. Carmen, ¿cómo estás? Hola, César. El estreno de Alto Frontera está marcado para el 9 de febrero a las 9 de la noche. ¿Qué debemos esperar de esta segunda temporada de esta reconocida serie de A&E? Muchas gracias, César. Hola a todos. Es un placer estar con ustedes y les agradecemos muchísimo el interés por nuestra serie. Muchas gracias por escucharnos y por contar esta gran producción que se llevó a cabo durante año y medio prácticamente. Nosotros veníamos trabajando, como ustedes saben, en la creación y en la producción de Alto Frontera. Esta es su segunda temporada, lo que quiere decir, y agradecemos mucho a nuestro público que le encantó, que le gustó y regresa. Y bueno, ¿qué vamos a esperar, César? Es una serie llena de acción, con historias que nos llevan a ciudades conflictivas, complicadas, pero a la vez con un acceso único, en donde ella ni lleva sus cámaras, donde nada más se atreve a llevar. Y quiero contarles un poquito de las complicaciones que hubo de producción y temas que nos llevan a replantear un poquito el formato, ¿no? El primero fue el gran éxito que tuvimos de tener a Julio Bracho y agradecemos su presencia como voz. Y la gente nos escribía y nos decía, pero ¿por qué solo lo tienen la voz? Y nos encanta verlo a cuadro, es una gran personalidad, credibilidad y todo lo que siempre ha sumado a nuestras marcas. Y bueno, tuvimos el privilegio que nos acompañara. Entonces el formato en esta ocasión no solamente es narrado, sino que él también participa dentro de el programa. Otro tema que nos pasó. Todos somos fans de Julio Bracho. Exactamente. Y otro cambio a nivel de producción es que con la pandemia se cerraron las fronteras. Entonces, muchas de las fronteras que nosotros habíamos cubierto no estaban disponibles para grabarse. Entonces, tuvimos que cambiar el crew, tuvimos que trabajar con la casa productora, con Omaba, para ver dónde estaban realizándose esas historias, dónde estaban sucediendo lo que nosotros contamos, que pasa todo el tiempo, como saben, el acceso dentro de las fronteras. Entonces, nos movimos de ciudades, hicimos unas nuevas. Por ejemplo, entre México y los Estados Unidos hay ciudades fronterizas en donde suceden casos muy importantes, muy relevantes, en donde la gente no solo quiere pasar, pues desde artículos ilegales hasta pasar ellos mismos. Entonces, no les cuento mucho, pero es parte de lo que hicimos en cuanto a producción y trabajamos muchísimo para llevarlo a cabo en esta temporada. Fue cambiar los accesos de las fronteras y poder llegar a donde la gente se estaba movilizando y cambiando debido a la pandemia. Pero tenemos entendido que esta serie trata en cada episodio de lo que la gente quiere ingresar en las fronteras o las zonas fronterizas de los países de América Latina, ya sea por aire, por tierra o por mar. No se trata de inmigración ilegal, sino de gente que quiere ingresar a través de la frontera mercancía ilegal. ¿Es así? Pues es un docu-reality en donde narra lo que sucede en las fronteras. Como dices tú, nosotros estamos documentando lo que está pasando en la frontera y encontramos todos estos casos. Gente que trata de burlar a las autoridades,
que mienten en muchos casos, y muchas otras veces es simplemente ignorancia, que no saben que lo que están haciendo, como llevar una cantidad de dinero exagerada, más de $10,000, es ilegal. En otros casos creen que, bueno, yo nada más llevo ropa, eso no tiene nada de malo. Entonces es como que todo lo que sucede, la narrativa de las autoridades, y ahorita van a ver de parte de nuestros expertos cuál es la problemática y lo complejo que sucede en las fronteras. Y nuestra misión como A&E es documentar a través de investigación, a través de un equipo de producción experto en conseguir accesos y darles a ustedes como audiencia un acceso a lo que no se ve regularmente. Investigar más allá de lo que ustedes probablemente ven en noticieros como un extracto muy pequeñito de sucedió esto, decomisaron esta droga y todo lo que sucedió. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién trabaja para conseguir el que sean atrapados, o cómo es la investigación detrás de esto en las fronteras? Entonces no se van a decepcionar, se van a emocionar, y agradezco, César, a todos y a ti que nos están haciendo el favor de escucharnos, porque sin duda hay muchísimo que contar. Bueno, y ahora, sin más, vamos a presentarles y compartir con ustedes un video que muestra no solamente al presentador Julio Bracho, sino también la gran labor que realiza Intercorp y realiza nuestro amigo Sergio. Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Párate ahí! ¿Cuántos delitos se cometen? Acá viene la mochila. Hay gente corriendo. En Latinoamérica se registran más de 16.500 ciudades de frontera, cada una con sus propias costumbres y problemáticas, pero en todas ocurre algo al margen de la ley. Ahí tengo comida, es avena y gelatina. Positivo. Por favor, bajen los equipajes, vamos a revisar. Mira lo que estamos sacando de ese equipaje. Positivo para cocaína. Correos humanos, ingestados, mulas o pasantes. Tú quedas detenido por tráfico de migrantes. El último eslabón de una larga cadena criminal será quien pague las consecuencias del delito. Se tienen unos elementos extraños dentro de su organismo. El negocio del narcotráfico es un negocio que, si bien destruye muchísimas personas y crea mucha criminalidad, es altamente rentable para quien lo lleva a cabo. Cuando se llega a rentar eso automáticamente, fallece. Retorna, volta, acelera. Os tabletes, tá vendo? Bem compactados, são todos numerados. Olas migratorias multitudinarias parten en caravanas humanas desde Centroamérica para llegar a cumplir el sueño americano, pero la historia no siempre tiene un final esperado. Hay información que dice que hay gente ingresando de manera ilegal. ¡Policía, sale ahí! Hay cosas orgánicas, tiene un destino a Estados Unidos, un indicativo que esto puede ser un documento falso. Las competencias de detección de documentos falsos es crucial. Eso está muy vinculado al tráfico y trata de personas también, y al tráfico de migrantes, y obviamente también al tráfico de drogas. ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! Estamos ante la presencia de cannabis. En la estructura de los termos tiene una sustancia blanquecina, positiva para calor de cocaína. 402. Sus fronteras son únicas y son salvajes. Dice que no, pero sí. Tengo nada pendiente. Por cada límite y señal de alto, miles intentarán cruzar sin importar las consecuencias. Estas son sus historias. Ahora. Alto, frontera. Con más de 32 roles cinematográficos, entre ellos Mariposas Verdes, Cantinflas o El Atentado, con más de 40 roles en televisión, entre ellos ¿Qué le pasa a mi familia?, hoy en pantallas en diferentes países de América Latina, o De Brutas Nada, o Fugitiva, ahora en Netflix. Tenemos también que Julio Bracho intenta, y lo hace muy bien, ser cool, porque también tiene la voz en 3 videogames, incluyendo Need for Speed, Forza Motorsport, pues un fanático de las tuercas y los autos, y también Call of Duty, obviamente. ¿Quién puede ser más cool para ser conductor y presentador que Julio Bracho? No se nos ocurre nadie. Con ustedes, nuestro amigo Julio Bracho. Querido César, con esas porras, ¿qué te digo? Me da un gustazo estar con ustedes. Tenemos una relación muy larga y no solo de trabajo, sino de amistad. Es un privilegio ser el host de Alto Frontera.
Nos encanta tener un amigo y un conductor de tu categoría para que le dé vida y emoción real a situaciones que ocurren realmente en las fronteras de nuestros países de América Latina y que cada vez son más constantes. Esto lo vemos todos los días. Cuéntame, de lo que viste, de lo que grabaste, ¿hay alguna historia que te llamó la atención? No, muchas. Mira, alguien, no, creo que tú lo mencionabas, esta temporada particularmente tiene mucha acción. Y eso creo que en la primera había, pero no, acá hay unas situaciones bastante extremas. Hay un capítulo, no me acuerdo si es el 2 o el 3, donde de pronto es un sobre inocuo, o sea, que parece que no trae nada. ERCOT lo detecta un poco en los rayos X, los oficiales de ERCOT o los agentes, y resulta que son visas para entrar por España y unos sellos especiales que usan las aduanas de España. Entonces, eso habla de una sofisticación del crimen impresionante, ¿no? Porque, bueno, están todo este asunto de las mulas, el problema migratorio en México, la situación en la frontera de Brasil con Paraguay, todo este tráfico de celulares o de cosas para celulares, no la crees. O sea, yo creo que cada frontera tiene su particularidad. Así es. Y cuando se trata de hablar de fronteras, de particularidades y de casos extremos, nadie está más calificado que nuestro amigo Sergio, a quien le pedimos se una a esta conversación. Muy bien, muy bien. Un placer verle. Bueno, Sergio, ¿tú lo has visto todo o casi todo? Cuéntanos en tu experiencia, porque todos tenemos esa especie de morbo y curiosidad poco sana de saber los casos más extraños con los que te has encontrado. Bueno, realmente en cuanto al tráfico de drogas se refiere, como siempre digo, la imaginación no tiene límites y te puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso que se están grabando, se han grabado ya actividades muy interesantes en Latinoamérica respecto al proyecto ERCOP, que cubre fronteras aéreas, ¿no? La mayoría, estamos hablando de Latinoamérica, pues la mayoría de exportación es obviamente clorhidrato de cocaína. Y esta sustancia se puede transportar desde estado sólido hasta estado líquido, ¿no? Impregnado, ¿no? Pero lo ocultan en sitios inverosímiles, en sitios donde prácticamente no se te puede ocurrir, ¿no? Ya sea, como por ejemplo, en estos capítulos de Alto Frontera de Perú, se detecta incluso disuelto en champú, disuelto en sustancias gelatinosas, esta cocaína. Y también, como decía Julio, en ese capítulo donde se encuentra dentro de un libro, ¿no? Se encuentran no solamente cocaína en el libro, en las tapas del libro, sino que también dentro del libro había documentos de viaje, como decía Julio, ¿no? Pasaportes, documentos en conexión con España, muy sofisticados. Yo recuerdo, bueno, métodos de ocultación bastante difíciles de detectar, como te digo, impregnado incluso en arroz, cocaína, o en hamacas. También hay uno de los capítulos del programa Alto Frontera de ERCOP de Perú, que se detecta efectivamente hamacas impregnadas en cocaínas, ¿no? Cocaína impregnada, líquida impregnada en hamacas. Eso es muy difícil de detectar. Obviamente los perros ayudan mucho, pero también en la experiencia. La experiencia también que se consigue con los entrenamientos constantes de estos grupos, que precisamente el proyecto ERCOP es lo que potencia, ¿no? Traer a Latinoamérica a los mejores especialistas del mundo y enseñarles nuevas técnicas. Muchas técnicas pues son de detección, de análisis de bases de datos, pero otras muchas son personales, perfilamiento. También hay casos súper interesantes o anecdóticos, como pueden ser cocaína oculta en pelucas, por ejemplo. Recuerdo cómo desde Sao Paulo, mujeres de Nigeria y de Cabo Verde tenían
iban hacia Madrid, ¿no? Desde Sao Paulo, y recuerdo cómo iban pues con unas pelucas muy raras, de pelo, hasta que ya se pudo detectar porque había un flujo muy sospechoso que en esas mismas pelucas llevaban la cocaína como cosida, ¿no? Después, obviamente, los ingeridos son altísimamente peligrosos. La cocaína ingerida en profilácticos dentro del estómago pueden llevar... Recientemente hubo un caso de detección de casi 1,7 kilos de cocaína ingerida. Eso es muchísimo, Wow. dentro del estómago. Eso es horrible. Como se rompa un profiláctico, la persona muere en minutos. También en implantes O mamarios, sea, por tenían ejemplo. 1,5 kilos de cocaína en condones, que es la palabra más común para Sí. América Latina, y dentro del cuerpo de una persona. Si se revienta, Sí. ¿qué pasa? Es muy fácil que se revienten. De hecho, muchas veces no pueden ingerir porque no les cabe tanto y el resto pues lo llevan introducido en el ano o incluso pegado en las prendas íntimas porque no pueden tragar más, porque realmente el estómago tiene un límite de capacidad. Pero Pues, entonces, una mula, aparte de la ahí muerte, porque esto puede salir mal, y las penas criminales de acuerdo a cada país y cada frontera, lo está arriesgando el todo por un poco más de dinero en este tránsito ilegal de cocaína. Sí, date cuenta que el riesgo que corren es altísimo, no solamente de muerte, sino de cárcel. Te voy a hacer más o menos una estimación de ellos. Estas llamadas mulas, ¿no? O correos humanos llevan o les pagan, las bandas criminales les suelen pagar aproximadamente unos $5.000 por kilo, ¿no? Para que nos hagamos una idea. O sea que realmente es muy poco dinero para el riesgo que corren, tanto de vida como de libertad, ¿no? Que decirte que únicamente, además son fácilmente detectables porque en los rayos X hace falta pericia, pero se detectan esos puntos, ¿no? El riesgo es enorme, César, realmente no merece la pena. Ahí puedes ver como las bolitas esas que se ven, ¿no? Bueno, pues esas bolitas precisamente puede ser cocaína sólida o cocaína líquida. En cuanto a la cocaína líquida, se detecta menos, pero sí se detecta, por ejemplo, cuando es líquida, porque en los envoltorios donde van hay algunas bolsitas de aire en esos mismos envoltorios. Esa que estás viendo ahí, por ejemplo, cocaína líquida, esas bolsitas de aire de esos envoltorios son los que más se ven, ¿no? En los rayos X. También está como de moda en algunos países que ciertas mulas femeninas lo traigan en las prótesis. ¿Eso está ocurriendo también en América Latina? Sí, hubo unos casos, ahí tenéis, por ejemplo, los casos que se detectaron procedentes de Bogotá, eran venezolanas, y bueno, era horrible porque esto se detectó en España. Es horrible porque tenían unas operaciones absolutamente rudimentarias, unas operaciones que las hacen prácticamente veterinarios, por decirte, ¿no? Y les meten esos implantes que suelen pesar casi 1 kilo cada uno. Y no les cosen bien. Las últimas veces que se detectaron estaban incluso infectadas las heridas. O sea, eso es horrible, ¿no? Es el riesgo que corren, te digo, por poca cantidad, porque en realidad, como mucho pueden traer 2 kilos, ¿no? En implantes mamarios. Y has visto toda la imagen, es altamente peligroso y estaban infectadas, ¿no? Las heridas, incluso porque no las cosen bien. O sea, es horrible. Después hay muchas técnicas de ocultación. Me acuerdo, por ejemplo, los patinetes, ¿no? Los skateboards que estaban hechos de cocaína. El mismo patinete, ¿no? Estaba hecho de cocaína. Una guitarra también que incluso tocaba la guitarra. Definitivamente la creatividad y el talento latinoamericano adquiere su máximo potencial en estos artificios para transportar la droga. Pero con el COVID y la situación de viaje, no viaje, ¿ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Sigue igual? Bueno, ahora, César, se está reactivando el flujo aéreo de pasajeros. La carga aérea siguió, obviamente, y incluso se potenció con el COVID.
porque bajó el correo humano y se potenció la carga aérea y el courier y el correo postal, ¿no? Pero ahora se están reactivando de nuevo los aeropuertos. Ya estamos prácticamente al 100% en casi todos los aeropuertos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces se está reactivando de nuevo. Obviamente el COVID influyó en el descenso de flujo de pasajeros, por lo tanto de correos de mulas, ¿no? Déjame preguntarle algo, Julio. Julio, tú tienes ya 2 temporadas con nosotros en Alto Frontera. ¿Tú ves algún cambio en los casos, en la producción, en los retos, en el tono, además de tu envolvimiento en la producción? Sí, hay una evolución criminal, es increíble. Por ejemplo, me estaba acordando de una señora que con cinta adhesiva se llenó de dinero. Entonces parecía como si estuviera gordita, pero en realidad lo que traía era dinero. Creo que ese fue en Chile. Hay otra que me acuerdo ahora de una férula de yeso y ahí adentro venía el dinero. Creo que me interesa muchísimo ahorita lo que estaba hablando Sergio. Es impresionante hasta dónde llega uno, bueno, el crimen para lograr su objetivo. Y claro, a nivel producción hay una evolución, hay una mejora, obviamente ya como producción ya se sabe qué sí hacer, qué no hacer, en dónde estar. Creo que hay toda una evolución muy interesante y visual. Te digo, esta tiene mucha acción y eso me gusta muchísimo. Gracias. Mira, Sergio, una de las cosas que también inventó Griselda en su época, acuérdate que Escobar y Griselda fueron los pioneros de toda esta creatividad en el medio de transporte y las mulas. Es increíble cómo los minusválidos parecen víctimas de la exhausta búsqueda de drogas en todo lo que pueden transportar en sus silla de ruedas o en sus bastones. Pero seguimos encontrando en las fronteras de América Latina cantidades de cocaína en todos los que tengan que ver con medicina o ayuda a las pobres víctimas que quieren pasar la frontera. Sí, ¿Cómo podemos lidiar con tanta creatividad para detener este crimen que cada vez crece más dentro de tu capacidad? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la tecnología ayuda mucho, la tecnología ayuda cada vez más y en eso estamos invirtiendo desde las Naciones Unidas bastantes recursos. Y también la pericia, la investigación, acompañar a los grupos en el terreno, decirles dónde mirar, qué nuevas técnicas realizar y analizar bases de datos, analizar patrones de riesgo, analizar información del API, PNR de las aerolíneas. Para eso se están estableciendo proyectos legislativos para poder consultar y analizar esa base de datos con software de análisis potente. Esto te da factores de riesgo, patrones de riesgo y te dan ya perfiles de pasajeros que no hace falta visualizarlos personalmente, sino ya sabes que conforme a esos patrones de viaje te saltan en función de determinados parámetros un factor de riesgo, ¿no? Entonces la tecnología ayuda cada vez más. Eso es obviamente dinero, inversión y formación. Bueno, ahora vamos a proceder, Julio y Sergio, con las preguntas de nuestros amigos de la prensa internacional. Vamos con preguntas. Mariana, por favor. Sí, vamos con Belén Iligio del Sol de México. Gracias, buenas tardes. Me gustaría... Ay, perdón. Tengo 2 preguntas. Bueno, la primera para el señor Julio. Julio, me gustaría saber a ti como, digamos, pues como un civil, como un actor, ¿cuál ha sido de todos los casos que has visto en el programa el que más te ha impresionado, que de repente hasta incluso te ha sacado de onda? Y pues para los expertos, no sé quién me pudiera contestar. Claro. Ahorita con la pandemia, pues obviamente hay mucho tráfico también de drogas nuevas, hay nuevos fármacos. Si esto se ha reflejado, también ha habido un cambio de repente en las sustancias que han detectado que más se trafican. Gracias. Vamos con Julio, cuéntanos. Ok, que comenté de la señora que se amarró el dinero,
es que era muy curioso, o sea, verla, hasta caminaba como incómoda, como si trajera una botarga, y a la hora que la desvisten, ves la cantidad de dinero que traía forrada a su cuerpo, ¿no? Se me hizo entre divertido, chusco, de hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Así es. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿hay también una evolución o sofisticación en las nuevas drogas o fármacos que están siendo introducidos en nuestras fronteras? Sí, Belén, efectivamente hay no solamente la tradicional tráfico de cocaína, sino que hay en Latinoamérica una importación cada vez más creciente de drogas sintéticas, ¿no? Procedente de países como Holanda, como España, China, incluso México. El MDMA, la metanfetamina. Hay cada vez más, y además en cuanto a la droga sintética se refiere, una creciente creación de nuevas sustancias que muchas veces que ni siquiera están incluidas en los catálogos de drogas tóxicas, porque son tan novedosas. O sea, la droga sintética, para que te hagas una idea, y el tramadol, e incluso muchos fármacos que son ilegales, se van fabricando básicamente en cocinas de apartamentos. O sea, no hace falta ni siquiera una plantación o una estructura de laboratorio muy compleja, sino que se hacen en una cocina de un apartamento normal, y ahí se pueden hacer toneladas de drogas sintéticas nuevas, además. Esto, como te digo, se está notando mucho como importación, ¿no? Recuerdo de Bruselas, por ejemplo, como el grupo ERCOP de Argentina detectó un caballo de juguete relleno de MDMA, con 60 kilos de MDMA dentro del caballo de juguete. Simpáticamente le llamamos el caballo de Troya, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay cada vez más un consumo y una importación de drogas sintéticas, no solamente exportación de cocaína, sino importación de drogas. Polimetro de Chile quiere preguntarte, Sergio, ¿cómo pueden ustedes lidiar con la situación de violencia o reacciones inesperadas cuando estos personajes son detenidos por tráfico ilícito de drogas o algo parecido? ¿Cómo se puede lidiar con la violencia que desarrollan en los aeropuertos? ¿Me preguntas? Sí, correcto. Bien. Ellos, mira, un aeropuerto es un lugar muy confinado. Es un lugar, no es un lugar donde el detenido vaya a tener la posibilidad de escapar fácilmente. Entonces, ellos lo saben, y la reacción habitualmente es una reacción pasiva. No reaccionan. Yo no he visto ningún caso que se hayan enfrentado contra la policía cuando los han detenido, porque ellos saben que hay mucha seguridad en un aeropuerto. Entonces es muy, muy complicado que reaccionen violentamente. Qué bueno. Ahora vamos, Mariana, con la siguiente pregunta. Mariana. Sí, seguimos con Alejo Smirnov, de Prensario, Argentina. Sí, ¿me escuchan? Claro que sí, Alejo. Excelente. Bueno, lo que estuve viendo de lo que están comentando es que el programa evoluciona casi como por tres áreas al mismo tiempo, que es muy bueno, que tiene tanto, por un lado, lo que es la acción, que es lo que mencionaba Julio, el hecho del misterio también de lo que nos encontramos en las aduanas, y además el tema de, bueno, en definitiva la ciencia, como también es una vertiente muy, muy vista en algunos programas, pero no en no guionados, ¿no? Es como una cosa única que están logrando. ¿Es así? Bueno, cuando tú puede dices ser para ciencia, Julio. te refieres a la ciencia y la tecnología, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, a mí me toca más que el rollo tecnológico. Sí, si tú ves la primer temporada, tenía un perfil, el narrador. Ahora salgo yo a cámara. Creo que afinó la productora mucho. También, como decimos en México, les creció un poquito el colmillo para ver dónde sí y dónde iban a perder el tiempo y dónde no van a perder el tiempo. Y eso lo vuelve mucho más interesante y más atractivo, y te da morbo ver hacia dónde van, ¿no? Y bueno, la parte científica ya le toca al compañero Sergio. A Sergio.
Sí, bueno, Alejo, en cuanto a la parte tecnológica, como dije antes, cada vez se invierte más en software de análisis y se trabaja mucho con esta información API y PNR, que es Advanced Passenger Information y el Passenger Name Record, que son la base de datos que manejan las aerolíneas, donde viene toda la información del pasajero, los flujos, cómo compró el billete, cuándo vuelve, en fin, muchos detalles que estudiados de manera adecuada y obviamente con un marco legal del país y de leyes de protección de datos, esas informaciones son súper útiles porque se invierte mucho dinero en software de análisis de estos patrones de riesgo. Entonces, en vez de ir digamos, a ciegas, a mirar a los pasajeros, que también se hace y también tiene mucha efectividad, pero no solamente hacerlo manualmente, sino tecnológicamente te avanza muchísimo, porque ya sabes un pasajero que va a llegar de X país o que va a salir de este país dentro de un día, puede ser, sabes que es un pasajero de riesgo porque ya lo has analizado con anterioridad. Entonces es fundamental, cada vez más. A eso, Alejo, se agrega el hecho de que tenemos hoy por hoy una vista más cercana, casi en primera persona, en términos de narrativa, de lo que ocurre a personas reales, en situaciones reales, en las fronteras. Y como dijo Carmen, es el acceso increíble, de cerca y real, el que hace a A&E distinguirse de cualquier otra marca o plataforma que permite contar y narrar este contenido en primera persona. No solamente lo que ocurre, aunque usted no lo crea, sino de las consecuencias que muchos de ellos van a estar enfrentando por realizar esas acciones ilícitas con estos delitos. Y creo que no es una celebración o glorificación a la creatividad, sino todo lo contrario. Es ver cómo las autoridades de los aeropuertos están haciendo un trabajo mucho más sofisticado y difícil del que fueron asignados o entrenados por primera vez. Cada vez hay que ser más sofisticado y preparado para evitar que estos delitos sigan matando gente literalmente de una u otra manera en todos nuestros países y fronteras. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Y de Colombia, Omar Alvarado, de Travesía Pop. Hola, ¿qué tal a todos los invitados? Bueno, pues desde Revista Travesía Pop, nuestra pregunta tiene que ver acerca de cuál es el acompañamiento o el rol que tiene los estados, los gobiernos, para facilitar que ustedes puedan, pues en caso de la producción, puedan como estar parte o estar dentro de estos despachos y también como tener acceso como a las personas que se ven implicadas en estos casos. Es difícil, pongamos, pues seguir el proceso de estas personas que se ven implicadas en casos, por ejemplo, como de drogas o delitos en las fronteras. Te respondo, Omar. El proceso respecto a lo que se graba de los grupos ERCOP en Latinoamérica y el Caribe, el proceso oficial que seguimos desde las Naciones Unidas es un requerimiento oficial al gobierno. Eso lleva tiempo, es un proceso un poco lento, a través de una productora, OMAVA, que firmó un acuerdo con las Naciones Unidas y entonces se garantizan pues todos los derechos, todos los datos sensibles, todos los derechos humanos, por supuesto, y la discrecionalidad para que se grabe de manera profesional. Hasta ahora realmente ha sido bastante profesional y se han respetado absolutamente todos los acuerdos no firmados. Entonces, resumiendo, es una aproximación desde las Naciones Unidas al país, donde tenemos los grupos ERCOP operando, para que puedan desplegar junto con el grupo ERCOP, constantemente, están las 24 horas con ellos viviendo, para que puedan precisamente grabar las actividades, los casos en directo. Porque muchas personas piensan que cómo puede ser que si eso es verdad, que si eso es en directo, sí, es absolutamente en directo, pero para eso tienen que estar viviendo con los grupos, ¿no? Allí en el aeropuerto. Y se hace todo pues de manera formal y reglada, ¿no? Exacto. Ahora seguimos con la siguiente pregunta, Mariana. Nito Marsilio, de Cine Argentino Hoy, Argentina.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la participación. Quería preguntarle cómo es la colaboración de los organismos de cada país, qué tal es, qué tan fluida es su colaboración en este proceso, que me imagino que hay toda una inteligencia en la cual participan para atrapar toda esta red de delincuencia. Me atribuyo la respuesta de nuevo, ¿no? Sí, por favor. Bien, sí, en los grupos ERCOP hay diferentes agencias trabajando juntas, es decir, está migración, está aduanas, está policía dentro de las diferentes vertientes, Interpol, policía antinarcóticos, policía de seguridad aeroportuaria. Suelen ser diferentes agencias, en cada país son, bueno, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en República Dominicana son 7 agencias diferentes. Obviamente son 7 agencias diferentes, lo que hace muy complejo, ¿no? Todo. El acuerdo obviamente viene a nivel presidencial o ministerial. Siempre es un ministerio el que coordina todo, digamos, la estructura del proyecto en el país. Entonces nosotros tratamos con ese punto focal, ¿no? Y ese punto focal se encarga de obtener el acuerdo de todas las agencias. No es fácil, precisamente ERCOP dentro de su complejidad está su éxito, pero esa complejidad, esa cantidad de agencias trabajando juntas, pues hace que todo sea a veces muy protocolario y un poquito más lento, pero sí, va funcionando. Ya son 12 años de actividad, 12 años de experiencia y ya, a día de hoy pues ya sabemos cómo poder solucionar los problemas que puedan ir surgiendo, ¿no? Gracias, Sergio. Recuerden que tenemos 12 episodios nuevos en esta segunda temporada de Alto Frontera, que se estrena el 9 de febrero a las 9 de la noche. Ahora vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, de México, Sushey Baños, del Universal. Buenas tardes a todos. Yo quisiera realizar 2 preguntas. La primera para Julio. Yo quisiera preguntarte si tú has podido percibir qué frontera es la más peligrosa para realizar un trabajo como este, tú como parte de una producción. Y la siguiente pregunta para Sergio. ¿Qué tanto cuidas de no revelar demasiado de lo que ustedes hacen o cómo detectan las cosas? Porque la delincuencia organizada es muy lista y toma notas, ¿no? Julio. Voy. Mira, esto es como decimos en México, a ojo de buen cubero. Yo creo que Tijuana es pues, de las más peligrosas por todo lo que sucede, ¿no? Por la complejidad de su situación geográfica. Yo diría que Tijuana, digo, salvo que Sergio me diga, él es el experto, ¿no? Sergio, vamos. Bueno, completando lo que decía Julio, es cierto, esa frontera es bastante caliente. Hay otras muy calientes. En Centroamérica, pues Honduras, Guatemala, El Salvador. Tenemos Ciudad del Este, que es la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Es una zona muy caliente, muy caliente. En Colombia, obviamente, pues, Cali, diría, y Ecuador también tiene zonas, pero bueno, no tanto. Bueno, y después tenemos una criminalidad impresionante de tránsito en el aeropuerto de Guarulhos de Sao Paulo también. En cuanto a la discrecionalidad de los datos, obviamente, bueno, yo llevo toda la vida, ¿no?, dedicado al crimen. Entonces, obviamente hay que ser muy discreto. Hay que saber lo que contar y lo que no contar. Porque muchas veces, y en programas como este, por ejemplo, cuando nos entrevistan, ¿no?, tenemos que tener claro y cuidado de no desvelar datos que puedan servirle a los
los criminales para mejorar sus técnicas, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente lo que se puede decir, que son cosas obvias, ¿eh? Y otras cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, cuáles son los patrones de riesgo que se elaboran para detectar a un pasajero de riesgo. Obviamente, pues no lo vamos a desvelar porque tomarían nota, ¿no? Y en cuanto a personalmente, bueno, pues todos los que trabajamos en la Oficina de Crimen y Droga de las Naciones Unidas tenemos un sistema de seguridad bastante avanzado y tenemos mucha protección, ¿no? A nivel internacional. Entonces, eso hasta el día de hoy ha sido bastante seguro y obviamente pues tampoco desvelamos mucho dónde vivimos ni nada, ¿no? Absolutamente nada. Es muy difícil rastrear a un oficial de la Oficina de Crimen y Droga de las Naciones Unidas. Siempre está el riesgo, ¿no? Pero bueno, se toman sus precauciones. No sé si respondí a tu pregunta con eso. Claro que lo hiciste. Y la respuesta la pregunta más popular en nuestro website es la siguiente. Y no te va a sorprender nada, Sergio. ¿Qué hacen con todas las drogas que incautan? Bueno, nosotros obviamente no hacemos nada con esa droga, lo hace el país, ¿no? Aclaro, nosotros desde la UNODC, que es la Oficina de Crimen y Droga de las Naciones Unidas, lo que hacemos es crear estructuras, crear plataformas, poner en comunicación unos países con otros y crear unas plataformas de trabajo efectiva. Pero la parte operativa la llevan a cabo los países. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia en lo que se refiere a la operatividad de los grupos. Ellos, cada país tiene sus normativas, sus leyes y ellos tienen sus regulaciones por las cuales, obviamente, por lo general, lo que se hace con la droga es quemarla. O sea, es lo que hacen todos los países, ¿no? A través de un acta judicial. Entonces tienen cada cierto tiempo una quema de narcóticos que está regulada por los secretarios judiciales, por los jueces y todo. En definitiva, la droga se captura, se acumula y en un determinado momento lo que hacen es quemarla, ¿no? Nosotros no tenemos absolutamente, como te digo, ninguna operatividad en ese sentido. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Sergio. Sí, Gabriel Fresta, de Festival de Cine Argentina. Estás en mute, Gabriel. Esta es una pregunta para Sergio. Lo escuchamos decir, e incluso en otros episodios, en varios episodios, el hecho de que es muy peligroso para la gente que ingiere la droga, que es mortal y que es prácticamente instantáneo. ¿Le tocó en alguna de las dos temporadas presenciar algo de tan extremo, algo tan extremo y mortal? No en en las Naciones Unidas, pero en mis trabajos anteriores en Europa sí, lo presencié. Es muy desagradable porque la muerte es inmediata, ¿no? Creo que no hay nada más que agregar. La siguiente pregunta, por favor. Eduardo Rueda, de Espectapop, México. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues yo les quiero preguntar acerca de este documento pues que estamos conociendo, que es un documento pues para entretener y que nos acerca a la realidad. No sé si haya gobiernos que se hayan preocupado por lo que ven. Esta pregunta me gustaría hacérsela a Sergio. De lo que ven y quisiera mejorar respecto a esto para darle un seguimiento a lo que vemos en la televisión. Gracias. Entiendo que la pregunta va enfocada en la preocupación de los gobiernos en cuestión de lo que ven ellos en la televisión respecto a sus fronteras, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Sí, ellos obviamente
cuando también acceden a que se lleven a cabo estas grabaciones, es también porque ya llevan mucho tiempo trabajando de manera seria, quieren mostrar, digamos, su eficacia, ¿no? También tiene un efecto preventivo, porque obviamente cuando se ven estos capítulos en televisión, bueno, los criminales ven que hay grupos bastante especializados y que difícilmente corrompibles, porque todo hay que decirlo, ¿no? La corrupción es algo que es muy patente, ¿no? En la región de Latinoamérica y el Caribe, en muchos países y en muchos aeropuertos. Bien, este tipo de grupos suelen estar bastante bien monitoreados, ¿no? Por diferentes procesos de vetting. Y además son grupos interagenciales que al trabajar diferentes agencias juntas, pues el riesgo de corrupción baja bastante. Entonces, son grupos que tienen mucha eficacia. Resumiendo, que cuando lo ven en televisión, este tipo de programas, pues tiene un efecto preventivo importante porque o dejan de utilizar ese aeropuerto o dejan de utilizar ese país, ¿no? Y entonces la criminalidad baja. El riesgo siempre existe y nunca se reduce a cero, eso está claro. Pero sí, hay países que son más en serio que otros. Obviamente te podría decir que tenemos 14 países cubriendo con el proyecto en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, hay países que son más serios que otros. No te voy a tampoco decir nombres para no hacer buena o mala publicidad, pero sí hay países que son más serios que otros llevando a cabo esto. Gracias, Sergio. La siguiente pregunta, Mariana, por favor. Horacio del Prado, de Radio Caput, de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Para Sergio, en la tarea concreta, ¿cómo hacen para sostener la mirada alerta, dado que uno imagina que la mayoría de la gente debe ser inocente y pasará normalmente? Y a la producción en general, ¿cuántas horas tienen que filmar para encontrar el caso puntual? Julio o yo, como tú quieras. Bueno, te respondo. Bien, el factor psicológico es fundamental. O sea, no solamente está el factor tecnológico, sino que el factor psicológico de la observación. Y eso se ve en algunos capítulos de Alto Frontera, precisamente los que se han grabado en Perú. Se ven cómo, en base al nerviosismo del pasajero, las preguntas que le hacen, la entrevista, hay que saber también qué preguntas hacer, cómo el pasajero se pone más nervioso, menos nervioso. Ese nerviosismo es muy detectable, incluso el sudor, ¿no? Físicamente se ponen a sudar porque ellos están viendo peligrar su integridad, su libertad, ¿no? Y eso es detectable. Hay que partir de la base de que los agentes están tranquilos y el pasajero no. Entonces, esa tranquilidad de la gente le da una capacidad de observador neutral muy amplia que lo pone en su prioridad, ¿no? Así que también se ve por las cámaras, la actividad, la actitud. Es curioso ver cómo el movimiento físico, que está muy estudiado, el movimiento físico a través de las cámaras de los pasajeros es altamente revelador de que puede llevar algo o no llevar, ¿no? Desde el punto de vista de producción, a la pregunta de cuánto tiempo puede ser un caso, bueno, en realidad nosotros, por eso, como les comentaba, llevamos meses en donde el crew de producción está en los lugares donde sabemos que está el tráfico de gente y que suceden, como dice Sergio, estos casos, ¿no? Entonces, en realidad no es que estemos cachando un caso, sino es que queremos acción y sabemos que van a suceder estos casos a lo largo de cierto tiempo. Entonces, no es que llevemos a un crew un día y ahí estuvimos esperando, sino que estamos en distintas ciudades de toda América Latina con diferentes equipos de producción que lo que hacemos es esperar hasta que, bueno, podamos retratar esta realidad. Entonces, son meses de trabajo y de preproducción sabiendo que hay fronteras mucho más, pues la palabra puede ser calientes, peligrosas o con acciones donde sabemos que van a suceder algunos de estos ilícitos casos o que van a ser sobre todo, como lo vemos nosotros desde producción, que van a ser historias interesantes para contar.
porque puede ser que haya un intento de un tráfico ilícito, pero también puede ser que sea alguien que tenga una documentación falsa, o puede ser alguien que esté tratando de introducir alimentos prohibidos, es decir, que va a haber una historia que le va a ser de interés a la audiencia. Por eso es que tenemos los crews de producción en tantas ciudades diferentes al mismo tiempo. No sé si eso resuelve la pregunta. Gracias, Carmen. Perfectamente, perfectamente. Gracias. Seguimos con Yana de Yana Films, México. No te estamos escuchando, Yana. Yana, ¿no te escuchamos? Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, ¿O todavía no? perfecto. ¿Sí? Sí. Ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por tomar mi pregunta. Y es que en las fronteras latinoamericanas, algo que ocurre independiente del tema de drogas, es también el contrabandeo de tecnología. En esta temporada vamos a ver alguno de estos casos. Yo creo que en estos... Tecnología en el sentido... Perdón, Sergio. Pues, celulares, computadoras, algunos pues, dispositivos que se utilicen, gadgets en general. Hay muchos casos de eso, pero en Brasil, por ejemplo, o Bolivia, también hay muchísimos casos de tráfico de tecnología, pero no sé en cuanto a la producción, ahí me pierdo creo que no se han grabado casos en Perú, por lo menos de ERCO. En la temporada pasada hay uno... perdón, Carmen, vas. Sí, Julio, sí, Julio. No, hay un caso en la frontera esta que es de tres países, de Brasil, Paraguay y Argentina, donde esto detienen a un chofer que trae piezas de electrónicos y ahí te da el dato, no lo recuerdo ahorita el dato, pero es una millonada, o sea, todo este tráfico hormiga que hay, sobre todo en esa frontera. También un caso de una mujer brasileña en la última temporada, en donde justamente en el auto ya tenían todos los parches del auto escondidos microchips de teléfonos celulares. Y no sé si ustedes saben, pero hoy por hoy lo más escaso debido al COVID son los chips. Se estima que en Estados Unidos, por ejemplo, el precio de un auto va a subir un 5% porque no hay chips en este momento. Entonces los chips cada vez tienen más demanda en todos los mercados, no solamente en Latinoamérica. Entonces vamos a ver mucho más casos de tecnología que nunca. La siguiente pregunta, Mariana. A ti, sí, gracias. Aliana González de Produ. Hola, muchas gracias por esta conferencia, está muy interesante. No, yo quería más información sobre el tema de producción que nos estaba explicando Carmen antes. ¿Cómo se organiza esta producción? ¿Cuántas personas hay en cada país? ¿Lo hacen por países, por momentos, todos al mismo tiempo? O sea, ¿cómo se organiza esa producción para lograr este producto que tienen al final? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, primero de nada, creo que donde surge toda es la investigación. Y como contaba anteriormente, lo más complicado en esta temporada en particular fueron los accesos porque llevamos casi 2 años de COVID. Entonces, como nos organizamos es que primero hacemos la investigación de dónde surgen estos casos, en cuál de las fronteras pudiese haber todos estos casos interesantes y luego conseguir los accesos, que es la primera parte, ¿no? El grupo de Omava tiene un equipo muy bueno de preproducción, Julián Becker, que siempre nos apoya, la cabeza de la casa productora, y tiene un gran equipo de scouting. Entonces, lo primero es eso, como entender qué fronteras nos interesan y que en este caso han sido las fronteras más importantes de los territorios, México, Estados Unidos, Guatemala, México, la triple frontera, como bien dice Julio. Entonces, entender nuestro mapa geográfico como está. El segundo es conseguir los accesos y tener a gente grabando. Después, ya por experiencia sabemos más o menos cuáles son las fronteras que tienen más flujo de gente. Y ahí fue lo que fue un poquito difícil o engañoso en esta temporada, es porque cerraban por momentos las fronteras y había menos gente y había menos casos. Entonces, que teníamos que saber a cuál llevar otros crews de grabación. Entonces, en la frontera México con Estados Unidos hay una gran población de gente que quiere ya sea pasar bienes ilícitos o ellos mismos, todo lo que hay con las maras. Entonces sabíamos que ahí también había historias interesantes que nos enfocamos, por ejemplo, en esa ciudad, a diferencia de la temporada anterior donde hubo
Brasil con Argentina, que en esta ocasión, o Venezuela con Colombia, era mucho más complicado por el COVID, por el paso de gente que se cerró, ¿no? Y después de ahí lo llevamos a postproducción, trabajamos con un equipo en Argentina que postproduce y trabaja directamente con Juana María, que en esta ocasión, de hecho, hoy está grabando, a quienes la conocen, a nuestra directora de producción, y no está en la conferencia por eso, y editorialmente nosotros trabajamos con ellos para ir cerrando los casos. Entonces, puedo decir que es una producción 100% panregional, porque la intención es ir acomodando esas historias para todos nuestros diferentes pues, públicos, ¿no? Pero sin duda los países principales, que siempre han sido México, Brasil, Colombia, son los que tienen como una fuerza en las historias y que en esta ocasión seguimos privilegiando, ¿no? Sí, en este caso, además de esos países, se suma Perú, que tiene una cantidad de casos que se han grabado en Perú, gracias al acceso que hemos tenido sin precedentes en ese puerto. Ahora vamos con la siguiente pregunta de parte de Anderson Ortiz en Bogotá, Colombia. Anderson, ¿me ayudan con la cámara? Hola, hola Julio. Bueno, básicamente la pregunta que tengo, dos preguntas. La primera es, ¿cuál fue el reto más grande al momento de enfrentar esta producción, ¿no? Cada trabajo tiene un reto, una preparación. ¿Cuál fue el reto más grande que hubo o que usted tuvo que asumir para trabajar en esta producción? Y la segunda, pues hablando de fronteras, no sé si tiene alguna anécdota interesante, divertida que usted haya vivido personalmente en la frontera, que nos quiera compartir. Sí, a ver, el reto es, a mí me mandan un capítulo de digital, después me mandan el video y es un asunto de interpretación de cómo mi voz tiene que ir ad hoc a lo que se está mostrando. Yo tengo muchos años haciendo locución y conducción, me gusta mucho, lo disfruto. Entonces, en ese sentido también apelo mucho a mi experiencia, ¿no? A cómo, el expertise, ¿no? De cómo hacer eso. Esta anécdota siempre la cuento, propiamente no es en un aeropuerto, pero fue en Madrid. Es la historia así, en corto estaba yo perdiendo un tren, entonces corrí de un andén a otro, y como de película, o sea, sonó el pitido del vagón, entro yo y se cierra la puerta y arranca el tren Cuando me doy cuenta de que me quedé tren, me iba a otro lado. Entonces me bajé en la siguiente estación y dije, ya voy a tomar un taxi o un Uber, ya no me importa, ¿no? Y cuando quería salir, se me aproximaron 3 policías undercover, ¿no? Vestidos de civiles, una sí venía con arma, me mostraron la charola y me interrogaron. ¿Por qué corriste? ¿Dejaste algo en el tren? O sea, como todo un asunto de investigación y de expertise de estas personas. Me impresionó mucho, mostré mi identificación, o sea, no pasó a mayores, pero sí o sea, el ojo, esto que hablaba Sergio, ¿no? Se les va volviendo un ojo clínico para descubrir estos casos, ¿no? De personas que pueden estar infringiendo la ley. Y que quiero decir que creo que el gran hallazgo, y hay que aplaudirle al grupo ERCOP, no tiene una idea del gran trabajo que están haciendo al agrupar a toda la región y tratar de eliminar la droga, que es un cáncer, ¿no? en nuestra civilización. Gracias, Julio. Gracias, Anderson, por las preguntas. Bueno, queremos darle gracias a Julio Bracho, a Sergio y a Carmen Larios por habernos acompañado hoy día. Pero no se vayan, no se muevan. Recuerda que el gran estreno es el 9 de febrero a las 9 de la noche. Palabras finales, Sergio. No, agradecerles como siempre. Yo creo que ya esta es otra de las temporadas exitosas, ¿no? De Alto Frontera, donde el proyecto ERCOP, que además tengo que decir que es la primera vez que un proyecto de las Naciones Unidas sale al aire, ¿no? En programas de este tipo.
agradeceros lo bien que lo estáis haciendo, lo profesionales que estáis demostrando ser, también a la productora Omava, que es altamente profesional y que está respetando absolutamente todo lo que se acordó en un principio. Y seguiremos adelante. Faltan muchos países por hacer grabaciones. Creo que en vistas tenemos República Dominicana, Ecuador, Panamá, Costa Rica y quizás repetir en Bolivia y Argentina. Así que tenemos mucho trabajo por delante y, bueno, gracias a todos. Enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por tu apoyo, por tu visión y tu pasión comprometida con esta gran labor que tú y tu equipo están realizando en todas las fronteras. Julio Bracho, palabras finales. Rápidamente agradecer y como mensaje decir de cada vez que quieras hacer algo ilícito, ten cuidado porque ahí está Alto Frontera. Exactamente. Muchas gracias y queremos invitarlos a todos a que no se pierdan este gran evento y en la medida que corremos la voz, la gente lo vea, va a haber más Alto Frontera y va a haber muchos más episodios. Y solamente para finalizar es que documentamos la realidad y cada temporada vemos el reflejo de lo que pasa. Siempre va a haber gente queriendo hacer cosas ilícitas, desafortunadamente, pero también hay un reflejo de la realidad de lo que pasa, las migraciones, el COVID, de todo lo que sucede, y eso es algo que hace único este programa, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Y creo que hay algo muy importante. Padre o madre que esté viendo esta conferencia de prensa o periodistas que puedan promocionar este aspecto importante del programa. Creo que estos son los programas que todos los padres deberían de ver con sus hijos para ver las consecuencias de lo que parece un acto ligero, de un acto leve sin pensar. Es muy importante que creemos conciencia e informemos y eduquemos a las nuevas generaciones de los peligros que están atravesando pensando que es simplemente una aventura o un viaje gratis a tal lugar. No crean en los cuentos y vean estas historias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a toda la prensa. Gracias, César, Carmen, Julio. Un placer veros. Felicidades. Un placer. Yo no sabía lo que había en esas bolsas. Me vas a llevar, llévame una vez. Tengo que ver la mañana. Tengo que salir porque mi conciencia está tranquila. Esas cápsulas muchas veces cuando duran más de 3, 4 horas, 5 horas, tienden a reventarse. ¡Para el vehículo! Presentado por Julio Bracho. Alto Frontera. Nueva temporada. Estreno miércoles 9 de febrero a las 9 por A&E.